Continuamos con la grabación de este grupo de delitos referidos a el homicidio calificado por lucro, codicia, sicariato y el delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato. En esta oportunidad nos corresponde analizar el segundo punto referido al delito de sicariato previsto en el artículo 108C del Código Penal. Únicamente para recordar la estructura del sicariato, debemos tener en cuenta que, a diferencia del delito de homicidio por lucro o por codicia, el sicariato tiene en su estructura a tres personas. La primera persona será aquella que ordena, encarga o acuerda la comisión del delito de sicariato con una segunda persona, quien será el sicario, y la tercera persona será la víctima de este delito. Tengamos eso en cuenta, pues a continuación únicamente nos vamos a centrar en aquellas personas que podrán ser consideradas como sujeto activo de este delito. El delito de sicariato se encuentra previsto en el artículo 108C del Código Penal, conforme al cual se establece lo siguiente: el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 25 años y con inhabilitación establecida en el numeral 6 del artículo 36, según corresponda. Como puede apreciarse, este primer párrafo hace referencia al tipo penal base del delito de sicariato. El segundo párrafo, por su parte, contiene una equiparación punitiva para aquella persona que ordena, encarga o acuerda el sicariato, es decir, en el esquema que acabamos de ver, para la persona 1, y también para aquella que actúa como intermediario. Ya tendremos en unos minutos más ocasión de revisar de qué trata esta figura. Por otra parte, el tercer párrafo contiene un agravante, la cual se puede apreciar en la condición punitiva, que es la de una cadena perpetua, cuando se verifica alguna conducta adicional, como pueden ser aquellas contenidas en los 6 numerales que siguen a este tercer párrafo, siempre y cuando nos encontremos ante la conducta descrita en el primer párrafo, es decir, en el tipo penal base del artículo 108C. Empecemos con el análisis del primer párrafo referido al delito de sicariato. Como habíamos tenido ocasión de leer, el referido artículo señala lo siguiente: el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole. Esto es importante porque el artículo 108C en su primer párrafo hará referencia al sicario, es decir, según nuestro esquema, aquella persona identificada como la persona 2, pues es esta la que mata a otra persona por orden, encargo o acuerdo. Es decir, es esta persona quien recibe la orden, el encargo o el acuerdo para realizar el homicidio en contra de otra. Adicionalmente, hay que tener en consideración que lo determinante para que esta persona que es identificada como el sicario pueda dar muerte a otra persona es la recepción de un beneficio económico o de cualquier otra índole. Es por ello que este propósito lo vamos a colocar como parte del contenido de la tipicidad subjetiva. Es decir, estamos ante un comportamiento doloso cuyo contenido deberá encontrarse en que este es el factor determinante para poder decidir la comisión del delito. La pena establecida para este primer párrafo va de 25 a 35 años de pena privativa de libertad y adicionalmente se prevé una pena conjunta de inhabilitación conforme al numeral 6 del artículo 36 del Código Penal, la cual está referida a la inhabilitación para el uso de armas de fuego. El segundo párrafo, por su parte, como ya habíamos señalado, hace referencia a una equiparación punitiva para otras personas que también entrarían, según el legislador penal, dentro de la figura de sujetos activos de este delito. Así, el segundo párrafo establece lo siguiente: las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. Analicemos en primer lugar la primera parte de este segundo párrafo. En este segundo párrafo ya no se hace referencia a la figura del sicario, sino a aquella persona que le ordena, encarga o acuerda la comisión de dicho delito, es decir, a la persona 1. En este segundo caso, además, deberá verificarse en esta persona 1 todos los demás elementos objetivos y subjetivos establecidos en el primer párrafo, además del margen punitivo. Es decir, también deberá verificarse
la presencia del dolo a la obtención de un beneficio económico de cualquier otra índole para sí mismo, es decir, para la persona 1, o incluso dicho beneficio económico a la vez podría verificarse en la persona del sicario, es decir, en la persona 2. Pasemos a la figura del intermediario. En este segundo párrafo también se hace referencia a que las mismas penas se imponen a quien actúa como intermediario. ¿Quién será este intermediario? Pongámonos el siguiente supuesto. Digamos que tengo yo el propósito de dar muerte a otra persona para lograr de esta forma un beneficio económico, pero no quiero realizar yo esta acción, sino que quiero contratar a un sicario para que se encargue de dicha actuación ilícita. No obstante, dentro de mi grupo de conocidos o de amigos no conozco a ningún sicario. Sin embargo, sí conozco a una persona que quizás sé que ha pasado por prisión. Entonces voy a contactar a dicha persona, para lo cual nos vamos a trasladar a esta figura de los 3 círculos que se encuentran al final de la diapositiva, donde yo ya no seré la persona 1, en mi ejemplo, sino que pasaré a ser la persona 0. Contacto a esta persona que, según mi ejemplo, ha estado en prisión, o yo conozco que tiene algunas amistades que de repente sí pueden conocer o pueden ejecutar un sicariato, y yo a esta persona es a quien le pido que me facilite la posibilidad de contactar a un sicario, que será la persona 2. La persona 1 no va a realizar el sicariato. La persona 1 únicamente va a contactar a la persona 2 a efectos de que sea la persona 2 quien finalmente ejecute la acción ilícita. Es por ello que en este segundo supuesto del segundo párrafo, yo me encontraré como persona 0. La persona a quien busco para que me contacte con el sicario será la persona 1. Esta persona 1 será identificada como intermediaria. Y es a esto a lo que se refiere segundo supuesto del segundo párrafo del artículo 108C. El margen punitivo y los alcances del tipo objetivo y tipo subjetivo de esta conducta también deben verificarse conforme a lo señalado para el primer supuesto. Por su parte, el tercer párrafo del artículo 108C hace referencia a circunstancias agravantes cuando podamos verificar dichas circunstancias en el sujeto activo, en la comisión del delito y en el sujeto pasivo. Así, por ejemplo, una primera circunstancia que merece la condición de agravante en razón a la pena, que será la de cadena perpetua, implica el valerse de un menor de edad o de una persona inimputable para ejecutar la conducta ilícita. En este supuesto, estamos centrados en la persona número 2, es decir, en el sicario. ¿Y ello por qué? Porque recordemos que es el propio tercer párrafo el que señala esto, el que hace referencia a que la conducta debe ser la descrita en el primer párrafo. El primer párrafo, como bien sabemos, está haciendo referencia o se concentra en la persona del sicario. Con lo cual, en este tercer párrafo haremos el mismo ejercicio. Cuando tratamos de verificar en este caso la presencia de una persona inimputable en la ejecución del delito, es porque el sicario ha utilizado justamente a un menor de edad o a una persona inimputable para poder realizar el delito. ¿Ello por qué? Porque probablemente el sicario haya buscado excluirse de alguna responsabilidad penal. No obstante, conforme a la teoría del delito, sabemos que esto no es correcto, pues podemos siempre alegar la figura de la autoría mediata. A propósito de ello, es que, según el artículo 108C, cuando se busque esta forma de ejecución del delito utilizando a un menor de edad o a un inimputable, estaremos ante una conducta agravada sancionada con cadena perpetua. El segundo numeral de este párrafo señala lo siguiente: para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal. Es decir, aquella persona 1 que da la orden, el encargo o el acuerdo a la persona 2, forma parte de una organización criminal. Y por tanto, porque en base al criterio de pertenencia a la organización criminal, es que la decisión de la persona 1 no se entiende como una decisión individual, sino como una decisión colectiva que es atribuible justamente a toda la organización criminal. Esta también será una conducta agravada.
En tercer lugar, el tercer numeral de este tercer párrafo hace referencia a que en la ejecución intervienen dos o más personas. Esto a propósito de la condición del sujeto activo. Es decir, aquella persona identificada como persona 2 no será una, sino que de repente son dos personas que actúan bajo un esquema de autoría. Por tanto, estaremos ante un supuesto agravado del artículo 108c. El cuarto numeral hace referencia a una condición verificable en la víctima, cuando las víctimas sean dos o más personas. En este caso, únicamente estamos ante un criterio estrictamente cuantitativo y deberá verificarse que las víctimas de esta actuación son dos o más. El quinto numeral hace referencia cuando las víctimas estén comprendidas en los artículos 107 primer párrafo, 108a y 108b primer párrafo. Esto también es importante, porque en este caso puede ocurrir que la comisión de los delitos de parricidio, homicidio calificado por la condición de la víctima y feminicidio siga el esquema de sicariato. Al estar ante alguno de estos supuestos, se verificará también la agravante de cadena perpetua. Finalmente, el último numeral hace referencia al uso de armas de guerra, esto como parte de las modalidades comisivas que puedan darse en el sicariato. Cuando ello se verifica, también estaremos ante un supuesto agravado. Cabe recordar que el esquema de la imputación subjetiva seguida para este párrafo es el mismo que se sigue para el primer párrafo, entendiendo que estamos ante una conducta dolosa que requiere tener como contenido la verificación de un beneficio económico para sí o para otra persona, o que puede ser también un beneficio económico de cualquier otra índole.